Nuevamente nos encontramos para tratar de reflexionar sobre la Sagrada Escritura en este curso de verano. Vamos a comenzar invocando a Dios y haciendo la oración que habíamos contemplado de San Agustín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en esa actitud orante para acercarnos a la palabra de Dios. Van repitiendo en silencio o en voz alta, como se les gusten, para que el Espíritu Santo nos ilumine. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como ella, la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras según tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de dar inicio formalmente a este tema, revisando el video de la semana pasada, comentaba que los patriarcas, ahí puse que era José. José no es patriarca. Los únicos patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Ya José ya es hijo de Jacob. Quiero hacer esa precisión porque creo que es conveniente para no quedarnos con malos conocimientos. Bien, pues vamos a dar inicio pues a este tema que, les adelanto, va a ser un poco controvertido porque nos vamos a introducir estos temas. Yo espero en Dios que el material que se les brindó de la Lección Divina ya lo hayan podido leer, lo hayan podido meditar, porque esa es la base. La Biblia no es un libro de curiosidades, la Biblia es un libro de oración para acercarnos a Dios. Y si nosotros no hacemos estos ejercicios de la Lección Divina, entonces solamente será un conocimiento más para los que quizá lo ignoran. Pero yo creo que ya son muchas las personas que han tomado cursos, que han tomado ya enseñanzas de la Biblia. Entonces, esto va a resultar también un poco difícil porque quizá para algunos ya son cosas repetitivas, pero a otros serán alguna novedad. Eso es lo complicado de estos cursos por estos medios, porque no podemos saber el grado de conocimiento. Quizá en otras circunstancias tendríamos que hacer dos cursos, un curso básico y a lo mejor un curso más avanzado. Pero bueno, ya con la ayuda de Dios vamos a intentar que podamos avanzar. Tengan paciencia, por favor, los que ya saben mucho, y anímense a profundizar los que apenas es su primer encuentro con la Biblia. Y yo creo que son muy pocos porque en todas las iglesias, en todos los momentos se ha dado esas enseñanzas. Vamos a comenzar pues. Bien, vamos a descubrir la importancia de la Biblia. ¿Qué importancia tiene en nuestras vidas? ¿Qué importancia ha tenido a través de la historia? Y es un libro muy comentado. Hay muchísima bibliografía para podernos acercar, y con esos medios electrónicos seguramente también habrá muchísimo material. Quiero, para este tema, he tomado este libro que es muy sencillo, que se llama Introducción a la Biblia y a la Exégesis. Entonces, si alguien quisiera después algunos títulos, algunos materiales, o los puede conseguir a través de las bibliotecas, a través de internet, o incluso a lo mejor en algún momento, si fuera necesario, tomar el libro, yo se los prestaría si fuera necesario, y si no, pues a lo mejor con los materiales que se vayan aportando, ustedes puedan profundizar.
¿Qué importancia tiene nuestra Biblia? ¿Qué importancia tiene la Biblia en nuestras vidas? Reconocer primeramente que la Biblia es palabra de Dios. El texto como tal, no nos podemos acercar sin esa fe y de reconocer que es palabra de Dios, que se ha transmitido. Entonces, si es palabra de Dios, tenemos que acercarnos con una actitud orante, pero con una actitud de diálogo. Pretender dialogar con Dios. Una gran osadía, pero también una gran esperanza de poder platicar con Dios, porque Dios habla a través de esos instrumentos que es la Biblia. Es necesario reconocer algo fundamental, que este lenguaje, que este diálogo es un diálogo de amor, donde Dios toma la iniciativa, donde Dios sale al encuentro del ser humano. Él es, digámoslo así, el primer interesado de acercarse a su creación más grande, que es el ser humano. Entonces, esto sería muy bueno, muy interesante, y lo vamos a ir tratando de reflexionar y de profundizar. La Biblia es un diálogo, pero es un diálogo de amor, de Dios y el hombre. Son los dos grandes personajes. Dios ha hablado a través de la historia y quiere seguir hablándonos. Dios ha entrado en contacto desde el inicio de la humanidad. Dios se ha manifestado y se quiere seguir manifestando. Aquí quiero hacer un paréntesis, a ver cómo resulta. ¿Cuál es el proceso del conocimiento? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo es de que adquirimos nuevos conocimientos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué elementos tenemos para conocer? Se dice que conocemos a través de los sentidos. Entramos en contacto con todo cuanto existe a nuestro alrededor. Los sentidos nos ayudan para entrar en ese contacto y para conocer. Hoy en día hay temas muy interesantes como también la inteligencia emocional. A través de nuestras emociones podemos conocer. Y sin duda está la inteligencia racional. Pero hay un elemento muy grande que se manifiesta en nosotros, una forma de conocer tanto los sentidos como la inteligencia racional, la inteligencia emocional. Son capacidades humanas donde el ser humano busca acercarse a todo cuanto existe y también busca acercarse a Dios. Sin embargo, hay algo más grande, que es la revelación. Dios se revela al hombre, con su propia personalidad, con su propia historia, con su manera de vivir. Dios se revela. Por eso se habla de que la Biblia es un libro revelado. No es dictado, es inspirado y revelado. Entonces, cierro ese paréntesis porque necesitamos de esa claridad de nuestros sentidos, porque si nuestros sentidos están quizá no bien cimentados o están nublados, no podemos conocer. Bien, regresemos a nuestro tema. Entonces, es la revelación. ¿Qué significa entonces que Dios nos siga hablando o cómo nos sigue hablando? A través de palabras, a través, como hemos dicho, de acontecimientos. Hoy, en nuestros días, podemos también descubrir qué nos quiere decir Dios a través de esos acontecimientos históricos. No es fácil, se requiere de un gran proceso. A través de acontecimientos, a través de la vida concreta de personas, a través también de situaciones sociales, Dios nos sigue hablando. Entonces, en este momento concreto de nuestra historia, Dios tiene algo que decirnos a nosotros. Por eso tenemos que nosotros tener varias actitudes, sobre todo la actitud de escucha, la actitud de atención y guiarnos por la fe e invocar al Espíritu Santo para que con ese mismo Espíritu podamos nosotros también comprenderlo. ¿Qué significa la palabra Biblia? Sabemos que Biblia viene del griego, biblos, y es el plural que significa libros.
Entonces la palabra Biblia como tal es un conjunto de libros, así sencillamente. No nos metamos más en complicaciones porque este conocimiento ustedes ya lo tienen. Otra cosa interesante también, ahora que hay una clasificación, y esta clasificación es arbitraria. Esta clasificación se hizo a través de toda la historia, porque dependiendo del tema, dependiendo de la época, dependiendo del contenido de los escritos. Entonces, son nociones muy sencillas. ¿Cómo manejar la Biblia? Así como la conocemos ahora, ¿estuvo desde el principio? No. Fueron libros que se fueron escribiendo, pero primeramente surgió la tradición oral. La experiencia de Dios se fue comunicando de persona a persona, hasta que es muy reciente. 1214 es con capítulos, 1528 ya se ponen los versículos. Entonces es reciente como conocemos la Biblia ahora. Los escritos, aunque se escribieron aproximadamente los primeros 10 siglos antes de Jesucristo, pero no se tenía ese conjunto como tal. ¿Para qué se dio esta división de capítulos y versículos? Para facilitar y unificar las citas, ¿verdad? Hay varios signos, aparecen las comas, los puntos, que con la misma práctica podemos ir conociendo. Bueno, son muy sencillos cómo se divide la Biblia, iremos profundizando más. ¿Cómo se compuso la Biblia? ¿Quién es el autor de la Biblia? Hay dos autores, se dice, que el autor divino y el autor humano. El hagiógrafo es el escritor sagrado. Esa es la parte humana. Entonces Dios necesitó, si lo podemos poner entre comillas, porque Dios no necesita nada, Dios necesitó de seres humanos con su historia, con su personalidad, con su tiempo, para poner por escrito ese mensaje. Entonces tenemos dos autores, el humano y el divino, ¿sí? La Biblia, eso también es algo muy interesante que debemos tomar en cuenta. Aunque son diferentes libros, todos tienen una coincidencia. No se pueden leer libros por separado, sino hay que buscar las concordancias, hay que buscar cómo se van entrelazando esta historia. No se puede entender, hablando como un ejemplo, no se puede entender la vida de una persona si se desconoce su juventud, si se desconoce su adolescencia, o no se puede entender si solamente se queda con esa etapa. Solamente un ejemplo burdo para descubrir que la Biblia es un conjunto, que no podemos sacar textos de la Biblia e interpretarlos o tratar de entenderlos sin el total de la Sagrada Escritura. Entonces, eso creo que es muy importante. Bien, ya hemos dicho, primero nació la tradición oral y después, mucho tiempo adelante, surgió la tradición escrita, que es la Biblia como la tenemos ahora. Ya lo que decía el Antiguo Testamento, los primeros libros se empezaron a escribir por el siglo X antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento, inmediatamente casi después de que muere Jesucristo, y se habla de que se cierra la revelación hasta la muerte del último apóstol. Se cree que el último en morir fue San Juan. Y hay un margen, como no tenemos un dato así muy preciso, me encontraba aquí que es un margen casi de 50 años que ponen como los últimos momentos en los cuales se escribió el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son, en qué lengua se escribió la Biblia? En hebreo, arameo y griego. Bien, hasta aquí es una introducción muy sencilla. Vamos a ver más adelante otros temas. Otra base que tenemos que tener bien cimentada es la canonicidad o el canon bíblico. Partamos del sentido de la palabra o el significado de la palabra. Es del griego canon, que significa medir o norma o regla. ¿Por qué fue necesario esta canonicidad? Porque podría ser adulterada.
Entonces, esta canonicidad no fue arbitraria, se requirió de mucho estudio, de mucha preparación. ¿Y a quién se le confió esta regla, esta norma, descubrir qué libros sí, qué libros no? Porque existieron en su tiempo muchísimos. Entonces, ¿a quién fue encomendada esa gran tarea? A la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia? ¿O a cuál iglesia? La iglesia, recordemos que somos todos. Pero hubo personas que se dedicaron a estudiar, que se dedicaron a revisar los textos. Entonces, pero es a la iglesia en general. A la iglesia, porque es ahí en la iglesia donde nace y son los destinatarios. Entonces nosotros como iglesia somos los destinatarios de estos libros sagrados. Entonces es a la iglesia a la que se le encarga revisar cada uno de los libros y determinar cuáles son canónicos y cuáles no son canónicos, cuáles cubrían esas normas. Y esto se aplica para toda la Sagrada Escritura, no solamente para algunos textos. Porque la iglesia entonces es el cuerpo que forman los creyentes y la cabeza es Cristo. Por eso a la iglesia se le encomienda esta gran tarea. Ha habido también varios momentos en la historia, porque no fue también de un momento a otro. Hubo listas, hubo muchos libros en los cuales se tuvo que seleccionar para ver si pasaban por este canon. Bien, como he comentado, hubo obras apócrifas y se pensaban que eran inspirados, pero al hacer esa revisión se determinó que no, y entonces por eso quedaron excluidos. En un concilio, el concilio de Cartago, por el 397, ahí ya se estaban poniendo, ya se habían mencionado los libros del Nuevo Testamento, pero con solemnidad se proclama en el concilio de Trento. Es ahí donde ya se cierra ese canon y son los libros que actualmente conocemos. Y quizá está de más precisar, pero lo digo, los libros que tenemos en las Biblias católicas es diferente a los libros que aparecen en las Biblias de otras religiones. Ya después hablaremos con más amplitud. Bien, ¿cuáles son algunos criterios básicos, mínimos, los cuales se tomaron? La revelación o la inspiración divina como tal y el origen apostólico. Son los dos criterios más significativos. Lo repito, la revelación y el origen apostólico, para que tomemos en cuenta la canonicidad. Bien. La Biblia es un libro para interpretarse, pero hay que tener criterios para esta interpretación. No se puede tomar de una forma literal. Hay que saber interpretar. Y como decíamos, los destinatarios son la iglesia, pero también hay que saber interpretar. Durante algunos años se pensaba que la Biblia tendría que ser un libro prohibido, porque hay muchos mitos ante todo esto. Un mito se pensaba que había una incapacidad, o que podían hacer una mala interpretación, o que podían desviarse. Por eso también fue necesario poner criterios de interpretación. Primeramente tenemos que descubrir, como dijimos al principio, que tiene que ser un libro para creer, un libro de fe. Recuerdo ahorita en esos instantes, quizá algunos profesores de literatura y algunos que tocó en la formación en el seminario, hablaban de que conocía muy bien la Biblia, conocía su estructura, conocía sus géneros literarios, conocía desde el principio al fin estos textos. Solo le faltaba un detalle muy importante, que era la fe, porque se puede conocer desde la luz natural de la razón, pero si no se tiene fe, es simplemente un libro X o una obra literaria, pero no es un libro sagrado, o no se puede tomar
como libro sagrado. Hay que tener fe, pero no tengamos miedo de acercarnos para conocerlo, para incluso descubrir las respuestas que puede tener para nuestras vidas. ¿Cuáles son los criterios o algunos términos también que necesitamos precisar al momento de interpretarla? Se tiene que hacer una exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es la aplicación actualizada de un texto bíblico. Tiene que haber también una hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que fija las reglas para la interpretación de un texto. Entonces, se necesita sí conocimiento, se necesita sí inteligencia y también se necesita mucha fe. No pensemos que la Biblia se puede leer así de una manera muy sencilla. Se requiere de un conocimiento, se requiere de una profundidad. Aquella persona que esté pensando que ya con estos pequeños cursos ya van a saber mucho de Biblia, pues no. Esto lo único que quiere es provocar que en ustedes haya esa profundidad, ese conocimiento, esa amplitud, que por lo menos leamos, como alguien decía, una vez en la vida, la Sagrada Escritura de principio a fin. Entonces, pero ya cuando se quiera, podemos tener esos criterios de interpretación para que sea una lectura más provechosa. Concluyamos este momento, esta sesión, porque como les he comentado, lo que se pretende en este pequeño curso de verano es provocar el deseo, el anhelo de acercarse a la palabra de Dios. Y eso es muy importante porque no se puede abarcar solamente en un curso. Hay gente especialista en todos esos campos, pero para nosotros como tal, hombres y mujeres de ese tiempo, podemos acercarnos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Entonces, faltan muchas cosas por conocer, falta toda la interpretación, cómo podemos interpretar mejor la Biblia. Yo los invito a que el material que tienen, que se les ha ofrecido de la Lección Divina, vayamos haciendo un ejercicio. Tomen algunos textos, algún texto que ustedes vayan conociendo, que si ya seguramente saben de memoria, o un texto del Nuevo Testamento, hagan un pasaje. Las Biblias, al estar distribuidas por capítulos y versículos, nos da la facilidad de tomar un apartado, una parte, una perícopa. Entonces, ustedes mismos vayan haciendo sus ejercicios. Y hay una gran oportunidad, se vislumbra una gran oportunidad de poco a poco regresar a esta nueva normalidad. Si Dios nos lo permite, ya quizá la próxima sesión sería con algunas personas en vivo y en directo. Pidámosle a Dios para que así sea, o lo que Él decida, que nosotros lo aceptemos y sepamos descubrir. Terminemos pues este momento dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da de acercarnos a su palabra, que la escuchemos con ese corazón dispuesto. Hagamos nuestra oración para después de leer la Biblia. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.